Gabriel Corona Armenta es doctor en Ciencia Política por la UNAM y profesor titular de tiempo completo en la FES Acatlán en el área de Política Nacional. Fue consejero local del Instituto Federal Electoral en el Estado de México durante 3 periodos, de 1999 al 2000, de 2002 a 2003 y de 2011 al 2012. También fue consejero general del Instituto Electoral del Estado de México en 2 ocasiones, de 2005 a 2008 y de 2014 a 2017. Algunas de sus publicaciones más destacadas son los libros Elecciones y partidos políticos en México y El triunfo de la izquierda en las elecciones de 2018, Ideología o pragmatismo, así como el ensayo Cultura y prácticas de la clase política mexiquense, simulación, cooptación y complicidades entre los poderosos, publicado en el libro El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI, de Bernardo Barranco. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y también columnista semanal de La Jornada Estado de México. Pues aquí estamos en TV UNAM, estamos en pleno proceso electoral y tenemos con nosotros uno de los grandes expertos en la materia, como ya vieron con su biografía, Gabriel Corona Armenta. Bienvenido. Muchas gracias. Nos visitas desde Toluca. Bueno, en realidad ahorita vengo de Naucalpan, muy bien. También del Estado de México, pero como enseño en una unidad de la UNAM ahí, pues de ahí vengo. Unos grandes expertos, no solo en la política nacional, sino también en el Estado de México. Empecemos por ahí, porque es un crisol muy profundo, muy complejo de la política nacional, el Estado de México. Acaba de perder el PRI, bueno, el partido que había estado en poder durante 94 años. 94 años. Y estamos en un proceso de transición, ahí sin partidizarlo, porque estamos en el proceso electoral. Háblame del fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa en el Estado de México? ¿Cómo fue posible este cambio? ¿Cómo está la cultura política de los mexiquenses, de la clase política mexiquense? Bueno, la sabiduría popular dice que no hay nada que dure 100 años, o todo mal que dure 100 años, ni pueblo que los aguante. Y bueno, el sistema político mexiquense se desgastó. Fueron muchos años de un mismo grupo, desde 1942, el Grupo Atlacomulco y sus grupos aliados. Y bueno, la sociedad se fue convenciendo a lo largo de los años, de las décadas, que un cambio era necesario, un cambio en el modelo económico, un cambio en las relaciones políticas, un cambio del partido gobernante. Y finalmente, después de varios intentos fallidos de la oposición, esto se concretó en 2023, lo cual abre una serie de interrogantes muy importantes sobre qué tan largo podría ser este proceso de transición. Sabemos que a nivel nacional la transición ha durado o duró muchos años más de lo que pensábamos, a diferencia de España, por ejemplo. Y en el Estado de México esperemos que sea una transición mucho más rápida, ordenada, democrática, pacífica, y que desde luego traiga beneficios para la gente que ha esperado muchos años que al fin se gobierne desde el poder pensando en la ciudadanía y no en los grupos de interés económico. Tú como consejero electoral, bueno, en 3 ocasiones consejero local, 2 como consejero nacional en el Estado de México, conoces muy bien cómo se mueve el asunto de las elecciones. Tú mismo has denunciado intentos de fraude, de manipulación del voto, por ejemplo, en 2017, en la primer esfuerzo de Delfina Gómez de llegar a la gobernatura. ¿Hubo fraude en 2017? ¿Cómo fue ese antiguo sistema de manipulación del voto? Yo sostengo que sí, porque todo lo que fue lo previo a la jornada electoral hubo serias manipulaciones. Se hizo un primer ensayo de conteo rápido, un simulacro, perdón, hubo sesgo en favor del PRI.
Hubo un segundo, volvió a repetirse el sesgo en favor del PRI. Esto provocó la intervención del Consejo General. Los integrantes se comprometieron a que ya ese sesgo se acabaría y finalmente el previo a la jornada electoral volvió a haber sesgo. Esto es algo que yo denuncié la noche de la jornada electoral, después de que se anunció las tendencias favorables al PRI, y a mí nunca nadie me ha convencido de lo contrario. Los expertos con los que consulté decían que la única manera de saber si había habido fraude o no era que se analizara la calidad de la información recibida esa noche. Nunca se presentó la información recibida, ni el INE, las llamadas que habían sido grabadas, ni el IEM presentó ninguna evidencia de que esa información hubiese sido revisada por las instancias correspondientes. Por lo tanto, bueno, eso, además el día del PREP hubo serias inconsistencias, no se cargaron más de 2,000 actas la noche de la jornada electoral, y en los cómputos se redujo el número de paquetes a recontar sin justificación jurídica ni técnica alguna, y al final me quedó la certeza de que esa elección estuvo muy manipulada desde el propio instituto y desde el partido oficial y desde el gobierno del Estado, con muchas complicidades además en la oposición. Y tú como consejero electoral estabas enterado de todo. O Sí. sea, esto no es una opinión de alguien externa que ha observado declaraciones, sino que estabas dentro de toda la organización electoral. Sí, por supuesto. Yo vi los resultados del conteo rápido, yo vi las actas del PREP, las que no se habían cargado, yo verifiqué muchas de las actas duplicadas el día de la jornada electoral, que tenían duplicadas las etiquetas, y eso fueron las que detectamos, pero las que no se detectaron fueron muchas otras, pero por la cuestión del tiempo, pues era en ese momento imposible detectarlo. Entonces a mí me parece que fue una elección muy desaseada, que sentó un precedente grave y que bueno, pues esto sirvió de ejemplo pues para que los procesos electorales ya no fueran delegados en los soples de manera casi completa. A partir del conteo rápido del Estado de México, el INE atrajo los conteos rápidos y ahora ya no los realiza el IEM. El conteo rápido del año pasado lo realizó el propio INE, bueno, de manera conjunta, pero no lo delegaron precisamente para evitar manipulaciones de ese tipo. Fue una cosa impresionante. Yo recuerdo que yo encabezaba, coordinaba un esfuerzo ciudadano de observación electoral en este año 2017 que se llamaba Ni un fraude más. Ahí estuvimos en Toluca observando, viendo, no con tanta información adentro como tú, pero con mucha información de campo. Y me pareció muy similar a 2006. Las tendencias se cruzaron, ¿no? Por ahí a las 10, 11 de la noche, mágicamente, poniendo enfrente a Del Mazo, ¿no? Sí, claro, sobre Delfina. Y de repente unos apagones de información, esas reducciones de los recuentos, todo un operativo de Estado para asegurar un resultado. Y la diferencia entre primer y segundo lugar también terminó siendo de 2 puntos, 3 puntos, o alguna cosa así, sí, muy cercana. Recuerdo que incluso denunciamos los ciudadanos que habíamos hecho la observación hasta el Tribunal Electoral para que hicieran una revisión integral de la elección, pero pues el tribunal lo desechó porque éramos unos ciudadanos, no teníamos interés jurídico y en fin, todo esto viene a cuento porque hoy, ¿no? Se habla de la integridad institucional. Ahorita vamos a ese punto, pero entender de dónde venimos. O sea, no es que se haya consolidado la democracia en el año 2000 y que de repente mágicamente todo era limpio. Hasta 2017 el Estado de México hubo fraude y descarado, ¿no? Sí, por supuesto, y no es el único caso. En 2016 se habían anulado las elecciones en Colima y todavía en 2019 se anularon elecciones en Puebla por violaciones a la cadena de seguridad en el proceso electoral y entonces de la paquetería electoral, perdón. Entonces, pues creo que esto hay que quitar esta idea que se ha difundido mucho, especialmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de que los fraudes electorales en México han sido eliminados. No, porque siempre la lucha por el poder genera intereses muy fuertes y eso siempre hay la tentación de pues ganar a cualquier costo, ¿verdad? Por eso es necesario que las autoridades electorales y la sociedad civil en general esté vigilando siempre el desarrollo de un proceso electoral, el que sea, porque de lo contrario siempre hay fuerzas que tienden a manipular, a distorsionar, a torcer la ley y eso hay que estar siempre muy atentos. 2012.
de las tarjetas Monex, las tarjetas Soriana. Recuerdo que después de la selección 2012, la victoria de Peña Nieto, el otro día, el lunes, después de la elección, sobre todo en el Estado de México, se vaciaron los anaqueles en las Sorianas, porque todos los votantes que habían recibido su tarjeta para comprar su voto, se les corrió el rumor de que ya no iban a ser válidas esas tarjetas durante los próximos días, y no lo cobraban en ese momento después de la elección porque eran pagos por votos, y ¡pum!, ¿no? Parecía campo de guerra, ¿recuerdas eso? O sea, la comisión Monex de la Cámara de Diputados concluyó que Peña Nieto había rebasado los gastos de campaña por 14 veces a partir de eso, que ni siquiera les hicieron llegar realmente toda la información, ¿no? Es un contexto de mucha complejidad, ¿no? Del terreno electoral. Sí, y esto de las tarjetas Monex o Soriana revela que el ingenio y la creatividad de quienes buscan ganar elecciones a cualquier costo no tiene límites. Entonces, así como en ese momento ese fue un instrumento para ganar ilegítimamente o ilegalmente esa elección, pues el aumento de la masa circulante en los procesos electorales es impresionante para comprar los votos a muy alto precio incluso, y esto es algo que se descuida mucho y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todas las instancias correspondientes debieran de vigilar más, porque realmente cualquier observador y cualquier lector de los procesos electorales en México se da cuenta que hay severas irregularidades. La última encuesta nacional de cultura cívica que realizó el INE y el INEGI en 2020 revela que 42% de las personas revelan haber sido testigos de alguna irregularidad en procesos electorales, ya sea la retención de credenciales, el reparto de despensas alimenticias o presiones indebidas al electorado para votar en determinado sentido o para no votar. Entonces, todos esos son hechos que no hay que subestimar, hay que valorar en su justa dimensión para que los procesos electorales en México sean cada vez más íntegros. De lo contrario, pues seguiremos con procesos que generan dudas y no suficientes certezas. Sí, muy importante. Ahora, hay un discurso de algunas figuras públicas, pues mencionaste nuestro colega de la UNAM, Lorenzo Córdoba, que estuvo encabezando un meeting recientemente, que está diciendo que está en riesgo nuestra democracia, ¿no? Que hay una crisis institucional, que por recorte al presupuesto, por la politización del INE, supuestamente estamos ya al borde del catástrofe en materia electoral. ¿Qué opinas sobre esa teoría, esa reflexión, o cuál es tu análisis hoy del estado de la democracia y las instituciones en la materia? Bueno, yo creo que las autoridades electorales, las federales y los OPLES, las autoridades electorales locales, me parece que han tenido una actitud muy complaciente en muchos momentos electorales, ¿no? Pues hablábamos del caso del Estado de México, donde por más que hubo solicitudes del Consejo General del IEM y de algunos consejeros en lo particular, para que se atendiera en su momento la compra y coacción del voto, para que se atendieran estos problemas como los que he mencionado, de sesgos en los procedimientos previos a la jornada electoral, y no los atendieron. Entonces yo tengo serias dudas sobre realmente el compromiso democrático de estos actores, porque 2017 me pareció un momento culminante, un momento histórico como para poner a prueba realmente la voluntad de tener elecciones íntegras de parte del INE y de todas las autoridades electorales, incluidos los tribunales. Y no fue así porque la vulnerabilidad de estos institutos electorales frente a los poderes formales es realmente muy relativa, o muy grande, pues más bien. Esa vulnerabilidad se refleja en gestiones indebidas de parte de los gobernadores de los estados ante las más altas autoridades del INE, no solo para la integración del Consejo General, sino también para la forma en que se organiza y se conduce el proceso electoral. Y hay muchas evidencias en ese sentido. En el año 2018, junto con Bernardo Barranco, escribimos un libro que se llama El infierno electoral, sobre todo lo que pasó en ese proceso electoral, pero no solo en el Estado de México, en muchas otras entidades tenemos todavía consejos electorales muy proclives, muy cercanos al poder, y que desde el Consejo General del INE no solo no se ha combatido, sino que se ha
hasta, yo diría, hasta prohijado y reproducido, porque a la hora que designan a consejeros electorales, me queda muy claro a mí que son muy cercanos al poder, a los gobernadores de los estados, reciben llamadas, instrucciones, y muchas veces ellos no han sido destituidos y más bien son destituidos otras personas. Entonces yo realmente tengo muchas dudas sobre ese compromiso democrático de no solo de Lorenzo Córdoba, sino de Ciro Murayama y de varios de ese Consejo General, que realmente en los hechos no demostraron tener ese compromiso con elecciones realmente íntegras. Sí, para que la audiencia tenga claro ese tema de los consejos locales, con la reforma 2014, justamente es el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, el que nombra, a partir de un proceso de entrevista, de auscultación, a los integrantes de los consejos estatales, pues las OPLES, organismos públicos locales electorales, ¿no? Entonces, pero hablando de hoy, ¿no? Ahora ya hay un cambio. Lorenzo y Ciro ya están fuera del INE, ¿no? Y ahora un nuevo grupo que bien es interesante. Internamente hay muchas diferencias también. De los 11 consejeros, la consejera presidente Guadalupe Tadei, realmente con ella votan otros 4, son 5. Sigue habiendo una mayoría de los consejeros antiguos, que digamos, ¿no? Hay una disputa interna, pero hay por lo menos un esfuerzo por, pues, hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué tendría que hacer este Instituto Nacional Electoral nuevo, que está intentando darle la vuelta a la página, para que pues, tenga una actitud más proactiva, defienda la democracia, una autonomía más plena de los poderes fácticos? ¿Qué tipo de acciones, pues? Sí, yo creo que tienen los elementos como para ser mucho más proactivos. Hay un artículo de la LEGIPE y también hay artículos en los códigos electorales de las entidades federativas que facultan a los consejos generales para investigar a través de la Junta General todo tipo de acciones que pongan en riesgo el proceso electoral, que pongan en riesgo la equidad en la contienda electoral, que se pueden investigar campañas sucias, guerras sucias en contra de partidos y candidatos, sea el que sea, sin distinguir. Pero me parece que los consejos electorales se quedan un poco en la zona de confort y no quieren meterse a investigar porque dicen que eso los haría perder objetividad, que podrían ser parciales por investigar a ciertos partidos y no a otros. Entonces no han ejercido, salvo contadas excepciones, esa facultad que tienen para investigar. Y me parece que sí es el momento de utilizar todo el aparato administrativo que tiene, por ejemplo, el INE en todos los rincones del país, en los 300 distritos electorales, para ver qué pasa, por ejemplo, con la propaganda, para ver qué pasa con el dinero ilegal que fluye a las campañas electorales, y dentro de sus posibilidades tampoco estamos diciendo que puede investigar absolutamente todo, pero sí ver una actitud mucho más proactiva, mucho más interesada en garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral y mucho más integridad, y sobre todo preocuparse por el respeto a la voluntad popular, lo cual me parece es lo más delicado, y creo que ahí podría tenerse un liderazgo de parte de la presidenta y de quienes encabezan quienes están dentro del Consejo General, para que el INE que ya no esté tanto en zona de confort, sino que tenga una postura mucho más proactiva. Creo que tiene los suficientes recursos humanos, materiales y financieros para hacerlo, y creo que hace falta voluntad política en ese sentido. Sí, no, lo bueno es que está la oportunidad, porque sí, justo como dices, el viejo INE se decía autónomo, pero realmente estaba, pues sí, muy autónomo, muy independiente del gobierno, lo cual es muy importante, pero muy cercano a otros actores, ¿no? Entonces aquí hay una oportunidad para, pues, reequilibrar el espacio de la autonomía del Instituto Nacional Electoral y desde ahí entrar en una fase proactiva. Estoy de acuerdo. Siempre me ha parecido terrible las justificaciones burocráticas, ¿no?, del pasado, ¿no? Era una de mis críticas más importantes a Woldenberg, por ejemplo, ¿no? Woldenberg que construía, hacía contribuciones importantes a los inicios del Instituto Federal Electoral. Al final de cuentas también siempre tomaba una postura
pues no sé si pasiva, pero por lo menos se negaba a entrarle de manera más proactiva a la defensa de la democracia, justo alegando de que esto podría ser criticado de parcialidad, pero ni modo, hay que entrarle, pues uno es el árbitro, ¿no? Tienes que estar ahí señalando, no se puede estar ahí nada más observando, ¿no? Sí. Vamos a un segundo bloque, bueno, un primer corte, informativo de algunos anuncios aquí mismo de TV UNAM y regresamos en unos minutitos con el distinguidísimo experto en materia electoral, doctor en ciencias políticas y profesor en la FES Zacatlán, Gabriel Corona. No se vayan. Aquí seguimos con Gabriel Corona. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a nuestro amable público por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la democracia en México, las instituciones electorales, las historias de fraude, de irregularidades y los retos para las instituciones hoy. Un tema pendiente es el de las redes sociales, porque bueno, desde la reforma electoral 2007, 2008, después de ese fraude de 2006 y la intervención tan grotesca de los medios de comunicación, se aprobó una reforma, artículo 41 de la ley, que controla y regula de manera muy clara a la radio y la televisión, ¿no? Tiene que predominar lo público, no se puede comprar propaganda en radio y televisión, pero en las redes sociales tenemos pues, una ley de la selva. ¿Qué se puede hacer en ese ámbito, estimado Gabriel? Bueno, de momento, dado que no hay una reforma electoral, porque a pesar de que ya existían las redes sociales en 2014, no se reguló, no se entró al asunto y lo que queda en este momento, dada la inexistencia de una regulación jurídica en la materia, pues es apelar a la suma de voluntades para evitar que esto se convierta en una amenaza a la democracia, en el sentido de que las redes sociales pueden incluso manipular la voluntad popular. Yo en otro momento he comentado y he reflexionado sobre Giovanni Sartori y la sociedad teledirigida. La televisión ha pasado a un segundo plano con las nuevas generaciones que han sido sustituidas por las redes sociales, de ahí se informan, ahí se divierten, ahí se comunican, pero sobre todo lo que tiene que ver con la información de carácter político electoral, pueden sufrir también muchas manipulaciones, con noticias falsas, con noticias inventadas a través, o imágenes a través de la inteligencia artificial, con explicaciones profundas de noticias que realmente pueden ser muy cuestionables, y me parece que es necesario que haya acciones desde la iniciativa privada, porque ahí es donde están las plataformas digitales, ahí es donde está Google y Meta sobre todo, y Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otras. Me parece que es muy importante la participación y la conjunción de esfuerzos de todas las autoridades, pero también de la iniciativa privada, porque finalmente ellos son los que controlan los contenidos que se suben a estas plataformas. Yo con cierta satisfacción y gusto vi que ya se anunció que estas dos empresas van a verificar que no haya noticias falsas, van a verificar en el caso de la publicidad pagada, que se identifique quién pagó por esa publicidad, van a verificar también que no haya violencia de género y vayan a verificar también pues, que no se trate de cualquier otra información que no se conozca su origen. Entonces me parece que ahí hay un gran esfuerzo, pero hace falta también que la autoridad electoral se sume a este tipo de acciones. Yo también con mucho gusto leí que ayer que ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México iba a verificar las noticias falsas en las redes, y bueno, creo que es un primer esfuerzo que ojalá el resto de los 31 OPLES del país sigan, y por supuesto también la Autoridad Electoral Nacional, el INE en este caso, porque me parece sí hay un grave riesgo de que la manipulación sea tan generalizada, sea tan grande, que al final la ciudadanía termine votando por quienes los que inventan las noticias falsas, por ejemplo, y que apelan más a los sentimientos que a la razón, terminen votando con coraje en contra de ciertas opciones políticas,
y engañados por otras opciones que al final pues resulta que no son lo que pensaban. Entonces me parece que sí, hay que hacer algo. A mí me ha dado mucho gusto que desde el centro universitario que tú diriges ya también hay iniciativas en ese sentido, y creo que es un granito de arena que puede contribuir a que este problema se ventile, se discuta y se busquen alternativas de solución. Sí, muy importante, Gabriel. Me parece que ese tiempo en que las redes sociales se entendían como algo casi místico, ¿no? Así, como el ágora, ¿no? Actual, en que todos nos expresábamos espontáneamente, un espacio democrático, autónomo, auténtico, pues ya se acabó. Primero no son redes sociales, son plataformas digitales y además son empresas transnacionales. Entonces, y lo que están haciendo estas empresas es una labor de comunicación, al final de cuentas. Intermediarios también, pero también de comunicación. Ellos hacen la curaduría de la información, ellos deciden los algoritmos, ellos colocan las noticias en la portada. Entonces, ya están funcionando como medios de comunicación. Desde mi punto de vista, ya desde ahorita se debería aplicar de manera homologando pues estas redes a los medios de comunicación como tal y aplicando directamente los principios del artículo 41 de la Constitución. Ya no podemos hacernos de la vista gorda pensando que pues es que es una cuestión de la libertad social. Obviamente la libertad de expresión se tiene que respetar, no estamos hablando de censurar, pero sí de cuidar el espacio público. Si están invirtiendo millonadas, ¿no?, en crear páginas de Facebook, por ejemplo, el Tlatelolco Lab del PUEDS descubrió recientemente una gran campaña de páginas de Facebook que se disfrazan de plataformas de noticias, de moda, de diversión, pero en realidad son plataformas para pagar anuncios muy caros en contra o a favor de algunos candidatos, ¿no? Entonces, aquí es como 2006. En 2006 también, o sea, tenían estos anuncios pagados por Jóvenes por la Democracia o diferentes asociaciones civiles que salieron de la nada, ¿no?, con ese mensaje del observador, peligro para México. Y ahora, pues, por la puerta de atrás, por las redes, estamos de regreso a 2006, ¿no? Bueno, desde luego no hay que olvidar que estas empresas privadas, transnacionales, además, pues son negocios, ¿no? Entonces, aunque hay este compromiso inicial de etiquetar, por ejemplo, la propaganda pagada y esto, también hay una acotación muy importante que hacer. En algunos casos se dejará a los particulares que etiqueten esa propaganda, y a veces no lo harán estas empresas, Google y Meta, ¿no? Entonces ahí está el riesgo, porque queda a la discreción de ellos cuál etiquetan y cuál no, y puede ser que no etiqueten a los grandes compradores de publicidad, y entonces se siga en el mismo problema, sin identificar quién está pagando la publicidad en esos medios, y se repita pues un escenario como este de 2006, donde pues no se sabía de dónde venían los recursos para financiar estas campañas de desprestigio, de guerra sucia en contra de un candidato, o en este caso de una candidata. Y esto pues hay que discutirlo, hay que ventilarlo, hay que señalarlo en los espacios donde sea posible, para que se esté consciente del riesgo que eso significa, y en la medida de lo posible se busquen alternativas, aunque ya inició el proceso electoral, aunque las leyes electorales no son específicas en ese sentido, pero sí hay que buscarle soluciones para evitar sobre todo que la voluntad popular sea alterada por perturbaciones o por información, incluso proveniente del extranjero, que termine por inclinar su voluntad en determinado sentido. Ya se ha comentado que buena parte de estos bots que interactúan supuestamente vienen desde el extranjero, son pagados en otros países donde incluso pues, son mucho más baratos que aquí. Entonces hay que pensar en esa problemática para evitar que estas alteraciones se reflejen a la hora de ir a las urnas. La otra opción es pues, simplemente desechar el modelo mexicano de regulación, de defensa del espacio público en materia electoral, y caminar hacia un sistema como los Estados Unidos. Hay voces para eso, ¿no?, que dicen que pues, en los Estados Unidos es $1 un voto. En realidad no hay límites a la cantidad de recursos que se puede invertir o gastar
en las candidaturas o en televisión, radio o en las redes sociales. Simplemente hay una obligación sí, de reportar el gasto, pero también hay estos famosos PACs, ¿no? Estas asociaciones como fideicomisos que reúnen dinero y gastan libremente en los candidatos que ellos quieran. Entonces, algunos quisieran eso. Yo, quizás nostálgicamente, siento que sí hay un gran valía en este modelo de regulación pública a favor de la discusión equilibrada, autónoma de la esfera política electoral desde 94, ¿no? O ya es trasnochada ese punto de vista. No, yo creo que sí hay que pensar en el futuro, en cambiar este modelo, pero yo en este momento no veo posibilidades de que eso se pueda cambiar en el corto plazo. Desde luego el modelo norteamericano es muy importante, pero también hay que pensar que los Estados Unidos en términos económicos están a una gran distancia nuestra y en términos políticos también están a una gran distancia. Allá se trata de un país... Para atrás, diría yo. Digamos, al menos en términos de estabilidad y de continuidad presidencial, han tenido 47, 48 presidentes, mientras que en México tuvimos en el siglo XIX, en mediados, 45 administraciones presidenciales. Yo creo que, para regresar al punto, yo creo que liberar en este momento el flujo de recursos para que cualquier persona, empresa o institución pudiera aportar recursos a las campañas, sí generaría un grave problema y un fuerte desequilibrio, sobre todo pensando en a quienes podrían apoyar esos grupos que económicamente son poderosos. Porque pues, aquí habría que ver, a diferencia de Estados Unidos, donde los dos partidos son muy, muy poderosos y tienen financieros muy grandes, ambos partidos. Pues en México se trata de un sistema multipartidista donde algunos podrían ser muy apoyados y otros no, y eso los pondría en grave desventaja frente a los electores. Pero desde luego esto es solo un punto de vista que desde luego puede ser muy discutible. El narcotráfico, por ejemplo, eso se hablaba desde los 90 cuando se argumentaba a favor, por ejemplo, del financiamiento público de los partidos, que ahorita entramos en ese tema, de que se tenía que dar suficiente dinero a los partidos para que pudieran funcionar y hacer sus campañas para no tener que depender del narco, ¿no? O sea, si liberas la inversión electoral a cualquier persona, puede ser que algunos empresarios legítimamente lo hagan o otros empresarios no tan legítimos también utilicen esa vía, ya lo hacen, ¿no? Pero que lo hagan ahora sí abiertamente por medio de sus empresas fantasmas, etcétera. Eso es un peligro real también en esa materia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Era lo que yo comentaba, pues es claro que los empresarios siempre van a apoyar a los partidos que les garantizan más la reproducción de su capital, que garantiza que sus intereses no se vean afectados, y eso en una sociedad tan desigual como la nuestra, tan heterogénea, con tales niveles de pobreza y de riqueza, con ese tipo de antagonismos sociales, pues realmente puede ser un grave peligro que los grandes financieros siempre estén apoyando a los partidos que les ayudan a mantener sus capitales y a reproducir las condiciones en que operan en México. Sobre los Estados Unidos, ahí sí tenemos un debate, porque yo no pienso que el sistema político electoral de los Estados Unidos sea muy estable. Justamente el trumpismo es un ejemplo de lo débil que está estructuralmente. Su propio intento de hacer un golpe de Estado, no ceder el poder, fue muy fuerte, eso no lo hemos visto en México. El tema de la estabilidad, pues en México más, desde 1934 hasta la fecha, todos los presidentes de la República han culminado sus sexenios. En los Estados Unidos hemos tenido asesinatos, Kennedy, etcétera. Aquí fue Colosio un candidato, es cierto, pero todos los presidentes que han llegado han terminado su mandato. A mí me parece que el sistema político mexicano es más estable y desarrollado que el de los Estados Unidos, ¿no? Justamente por el impacto de tanto dinero privado que desestabiliza constantemente. Aquí por lo menos quizás es hipócrita en algunas partes, ¿no? Hablamos de lo público y el dinero viene por abajo, y obviamente sí hay muchos problemas en nuestro sistema, pero tenemos esos principios. Sabemos que las elecciones en principio
tienen que ser espacios para el debate ciudadano y no espacios para la compra y venta de candidaturas, aunque muchos partidos y líderes pues traicionan eso, ¿no? Bueno, efectivamente son dos puntos de vista. Tú conoces mucho mejor que yo el sistema político norteamericano, pero la percepción que tenemos acá en México es que al menos hay más pesos y contrapesos. Ajá. Y el poder vigila al poder. Ajá. Y eso me parece un éxito. Efectivamente ha habido accidentes históricos como estos, desde tragedias como las de Kennedy, en el siglo XIX la de Lincoln, ajá, etcétera. También acá ha habido mucho de eso, aunque sí hay que reconocer que desde 1934 ha habido continuidad y estabilidad. Excelente, querido Gabriel. Pues vamos a ir a nuestro segundo corte, rumbo a la tercera sección de este programa, y empezamos con un video promocional en que estamos muy contentos porque, como ya saben, la televisión universitaria ya cubre todo el Valle de México por la señal abierta, que siempre estábamos en cable, pero ahora 22 millones de televidentes aquí, hasta la casa de Gabriel Corona, en el Estado de México, lo pueden prender directamente con tu televisor y nos regresamos ahorita en unos minutitos para continuar con esta fantástica entrevista, diálogo con Gabriel Corona. No se vayan. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y listo. Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Aquí estamos todavía con Gabriel Corona. Muchas gracias a nuestra muy generosa audiencia. Hablando de democracia, presente, pasado y futuro. Hay un tema que no hemos abordado, que has publicado mucho sobre el tema, que es sobre los partidos políticos, porque hay diferentes partes, la democracia, la ciudadanía, las instituciones y los partidos. Nuestros partidos políticos en México como que no han aprendido a dar el salto, ni los viejos ni los nuevos. Y sin partidos democráticos y un sistema sólido de partidos, ¿podemos tener una democracia plena? Bueno, yo he sostenido lo contrario. Me parece que la formación de oligarquías partidarias frena la construcción democrática en sentido amplio en nuestro país. Sin embargo, hay gente que sostiene lo contrario, que hay partidos que pueden ser oligárquicos en lo interno y producir democracia. A mí me parece que esto no es viable. Me parece que son caminos paralelos y en la medida que un partido político avance en su democracia interna, puede construir una democracia en sentido pleno de la palabra a nivel nacional. Sin embargo, esto parece ser no sé si es una tendencia natural, la de la oligarquización de los partidos políticos. Lo han vivido todos los partidos prácticamente a lo largo de su historia y esto hace necesario que las dirigencias partidarias se renueven constantemente para evitar que se generen intereses particulares o de grupo y terminen beneficiando a los grupos o personas que ellos representan. Lo vemos con la definición de las candidaturas que siguen generando protestas internas en todos los partidos políticos, en unos más, en otros menos, y me parece que eso va de la mano con esta necesidad de que de manera periódica se renueven sus dirigencias, pero que también hay un pleno respeto a los estatutos y que se considere a la ciudadanía y sobre todo a los militantes, quienes forman parte de las bases de esos partidos, deben ser incluidos en las candidaturas y no solo porque ganen una encuesta, sino porque realmente son gente honesta, comprometida, que ha tenido una trayectoria de lucha por el cambio social, por el cambio político y a veces por el hecho de que no tiene suficiente presencia mediática, pues no logra
ser candidato y ser un servidor público para su municipio, para su alcaldía, para su estado o para cualquier otro espacio público, y me parece que los partidos se envejecen rápidamente, sobre todo sus dirigencias, no hay una renovación constante, lo vemos en las designaciones, parece que no hubiese otros perfiles, se repiten los nombres de los que antes eran diputados, ahora para senadores, diputados locales o gobernadores, y me parece que no hay una suficiente circulación de las élites políticas, y eso no es sano en ningún partido político porque va a producir deserciones, va a producir conflictos internos, y eso no contribuye a su fortalecimiento frente al electorado. ¿Estás de acuerdo con la reelección? Pues fue de las grandes innovaciones de la reforma 2014. Bueno, siempre ha habido reelección, ¿no? Nada más que no para el mismo cargo de manera subsecuente. Sí. Esto de estar saltando un cargo a otro ya era una práctica común, pero ahora ya la posibilidad de reelegirse en el mismo cargo de manera inmediata, ¿esto nos fortalece o nos debilita? Bueno, yo sí, en un principio yo era de los que pensaba que la reelección sí debía de abrirse, incluso de manera ininterrumpida, hasta por ciertos periodos como está ahora. Sin embargo, la reelección debe estar aparejada a una eficiencia muy grande mostrada por la persona, como legislador o como presidente municipal. Me parece que eso debe ser lo que determine si alguien tiene o no las virtudes para ser reelecto, pero vemos que en muchos casos no es así. Ahora, creo que la reelección en México es tan reciente que implica necesariamente hacer una evaluación, una especie de corte de caja. Si viene de 2005 para acá, es el momento de hacer una evaluación de si esa reelección ha tenido beneficios o ha tenido más perjuicios, y es algo negativo, ¿no? Entonces creo que ya estamos a casi 10 años de que se aplicó la reelección. Me parece que es necesario hacer un balance, pero creo que sí, hacerla así de manera indiscriminada para cualquiera, habría que pensar si realmente trabajó, cumplió, ejerció el presupuesto de manera honesta, hizo obra pública, atendió las demandas de la ciudadanía, etcétera. Solo entonces se podrá decidir si alguien puede ser reelecto o no. De lo contrario, solo provoca que se enquisten en el poder por ellos mismos o a través de familiares, impidiendo la circulación o el ascenso de otras personas a esos cargos que podrían hacerlo mucho mejor que ellos, ¿no? Y además el derecho a la reelección depende al fin de cuentas de la cúpula partidista, ¿no? Por supuesto. Y que no necesariamente corresponde la opinión de la cúpula a la opinión de la gente, por mucho que se aplican encuestas o elecciones internas. Al fin de cuentas, si no está de acuerdo con los intereses de arriba, no, pues no te reeliges, simplemente. O sea, son otro mecanismo de poder de la misma cúpula que tú estás diagnosticando como un problema generalizado en todos los partidos, porque no hay uno que dé el ejemplo en esta materia de democracia interna, ¿no? No, y sobre todo también se presta a negocios indebidos, ¿no? Es sabido, ha trascendido la venta de candidaturas en diversos partidos políticos, y me parece que lograr una reelección a través del dinero me parece de lo más reprobable, porque no se está haciendo ninguna evaluación de su desempeño. Entonces, sí me parece que es momento de hacer una evaluación, un corte de caja para ver si esta reelección que se permite ahora en las presidencias municipales o en las legislaturas es conveniente para la vida política de nuestro país. Otra reforma, innovación legal, que supuestamente también iba a democratizar esta competencia interpartidista, era la figura de las candidaturas independientes, ¿no? Un poco como esta amenaza ciudadana que puedes postularte tú solito, iba a aplicar presión sobre los partidos para que ellos estuvieran más abiertos a la ciudadanía. Pero tampoco ha servido esa solución, ¿verdad? ¿O tenemos casos de candidatos independientes que hayan realmente transformado la esfera pública? Bueno, hay algunos casos, pero han ganado con estructuras partidarias ya existentes. Es el caso del Bronco en Nuevo León, que había militado muchos años en el PRI y que supuestamente de forma independiente ganó la gubernatura. Tal vez la única excepción sea Pedro Kumamoto en Jalisco, quien logró una diputación local con pocos recursos y usando, por cierto, las redes sociales,
y con unos cuantos pesos y sus amigos ayudándolo. Pero es una excepción. En el Estado de México nadie ha ganado ningún cargo de elección popular desde 2015, ni siquiera la más modesta de esas candidaturas ha logrado un triunfo. Entonces me parece que se le pusieron demasiados candados. Y nada más la experiencia, en el año 2017 para ser candidato a gobernador tenían que tener algo así como 328,000 firmas de respaldo ciudadano. Es decir, algunos no lo alcanzaron, el PT no lo alcanzó y otros partidos no lo alcanzaron. ¿Cómo esperar que un candidato sin partido pueda tener ese respaldo? No es posible. El único que los tuvo fue Isidro Pastor en su momento y Teresa Castel, pero ayudados pues desde el poder para conseguir ese respaldo ciudadano. No es posible ganarle a las estructuras partidarias, que además cuentan con mucho más recursos, cuentan con mucho más tiempo en radio y televisión y tienen toda una estructura de todo tipo que les permite competir en condiciones muy favorables. Me parece que si las candidaturas independientes no se reforman desde la ley, están condenadas al fracaso. Bueno, pues, ¿qué hacer, Gabriela? Estas eran dos estrategias: reelección, candidaturas independientes, que iban a ayudar a sanear el sistema político. No han funcionado. Morena ha conquistado muchos espacios, ha dejado los antiguos 3 grandes partidos, PRI, PRD y PAN, ahora ya juntitos, como entre todos, una fuerza minoritaria. ¿Cómo visualizas el futuro? ¿Ya vamos a caer en un sistema bipartidista, como en los Estados Unidos? ¿Será otra vez tripartidista, igual MC, PAN, Morena? ¿O vamos a tener ya muchos partidos, más bien como el caso de Brasil? ¿Cuáles son las tendencias? Pues obviamente no podemos ser oráculos, ¿no? pero ¿cómo ves las tendencias futuras del sistema de partidos en México? Bueno, yo creo que vamos a seguir siendo un sistema multipartidista moderado, a pesar de que hay más de 5 partidos políticos, actualmente hay 7, pero hay 3, digamos, coaliciones, bueno, 2 coaliciones y uno solo, que es Movimiento Ciudadano. Me parece que esa tendencia se va a mantener al menos durante los próximos años, a menos que de pronto surgiera un anuncio espectacular de fusión de algunos partidos políticos, como pudieran ser estos que ahora están coaligados en PRI, PAN, PRD, lo cual me parece poco probable, pero no hay nada imposible en la política. Yo creo que la tendencia es hacia un sistema de partido predominante, donde esto incluye la posibilidad de que haya otros partidos con cierto peso político, desde luego el PAN, que sería el siguiente, el PRI, que aparecería en un tercer lugar, y ya disputándose el cuarto lugar, pues estarían ahí entre el Verde, el PT y Movimiento Ciudadano. No sabemos exactamente quién. No veo que puedan surgir otras fuerzas políticas importantes en este momento, y yo creo que pues este partido Morena parece que tiene el suficiente respaldo, por muchas razones, que sería muy largo enumerar aquí, pero parece que tendría suficiente respaldo como para mantenerse en el poder al menos durante los próximos 6 años. Y desde luego, aunque uno no puede adivinar qué va a pasar en el futuro, pues las probabilidades sí son más grandes de que esta situación permanezca así, al menos hasta el año 2030 aproximadamente. Bien, nos quedan pocos minutos. Sí. Líneas centrales para una nueva reforma electoral. Cada sexenio hablamos de reformas, bueno, estamos obsesionados con el reformitis, pero pues sí, vamos aprendiendo también, la historia va cambiando, configurando los actores. ¿Qué te parecieron, por ejemplo, las propuestas que puso sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador? En el 5 de febrero presentó una propuesta de reforma electoral constitucional muy importante. Tiene puntos a favor y en contra, que desde mi punto de vista, en general, ¿cuáles son, o sea, si tú fueras presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuáles serían 2 o 3 líneas que pondría sobre la mesa ahora en septiembre de 24? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho sobre este sistema híbrido, en donde el INE y los OPLES no tienen suficiente claridad sobre algunos de los problemas a atender. Desde luego ya han pasado casi 10 años,
o 10 años ya desde la última reforma electoral, y muchos de las dudas se han ido aclarando a golpe de consultas y consultas al Instituto Nacional Electoral. Pero si tú hubieras visto lo que fue la elección de 2015, era un mar de dudas en donde todo se tenía que consultar con el INE porque no estaba claro en la legislación electoral federal cuáles eran las atribuciones de cada quien y cómo había que afrontarlas. Entonces había que escribir a cada rato a la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales para consultar a veces aspectos casi hasta procedimentales, ¿no? Bueno, ni siquiera era posible saber cómo se podía cambiar a la Junta General del IEM, por ejemplo, porque pues era un sistema de cuotas de partidos donde era imposible moverlos, y hasta que el INE no hizo algunos lineamientos en ese sentido no se pudo remover. Entonces, sí se tiene que trabajar mucho en eso porque tenemos dos aparatos electorales muy costosos, el INE y los soples. Las elecciones no han bajado de costo a partir de 2014, al contrario han subido. El INE sigue asumiendo la mayor parte de las responsabilidades, yo calculo entre 60 y 70%, y los soples, los 32 soples, apenas entre el 30 y el 40%. Entonces me parece que hay que dar claridad y resolver ya este asunto del federalismo electoral, teniendo órganos, ¿cómo decirlo?, que tengan perfectamente claro cuál es su ámbito de atribuciones. De lo contrario, seguiremos con esta duplicidad donde, imagínate, el INE tiene capacitadores electorales y supervisores y también los soples contratan capacitadores y supervisores electorales nada más para acompañar estos procesos, ¿no? Y me imagino que eso pasa con muchos otros soples. Entonces, eso hace que los costos se incrementen porque hay una duplicidad de funciones. Y todo esto, pues al final, son costos que tiene que pagar la ciudadanía a través de los impuestos. Hay que trabajar también, me parece, mucho en la fiscalización. El dinero ilícito en las campañas, me parece que hay que cuidarlo mucho. Y la intromisión de las plataformas digitales en la vida interna, la vida política de naciones como las nuestras, en donde podrían incluso tener efectos verdaderamente negativos sobre la mente de los votantes, porque sabemos que hay muchos sujetos que son muy manipulables y que consumen a lo que acceden en las redes sociales de una manera acrítica. Y asumen un poco como la historia de héroes y villanos, donde los contendientes, unos son los héroes y son los villanos, hoy todos lo ven en blanco y negro, sin saber que hay grises entre estos dos colores y hay matices, ¿no? Entonces creo que es muy importante trabajar en eso. Ya pasaron 10 años de la reforma electoral, me parece que habría que ver qué se puede rescatar de la iniciativa presentada por el presidente de la República y de otras fuerzas políticas para, al fin de esto, tener una solución, bueno, más que una solución, una alternativa a la legislación electoral actual y ver de qué manera las elecciones pueden ser más íntegras, más equitativas y más competitivas. ¿Elección popular de los consejeros electorales? ¿Estarías de acuerdo? Habría que pensarlo muy bien porque sí está el riesgo siempre de que esto pudiera generar alguna cuestión proselitista y que también detrás de ellos hubiese recursos de procedencia incluso ilícita para favorecer sus candidaturas. Entonces habría que, no digo ni sí ni no, habría que estudiarlo muy bien y ver cuáles son las ventajas y desventajas. Pues muchísimas gracias, estimadísimo colega. Al contrario, gracias por la invitación. Un privilegio, estimado Gabriel. Y muchas gracias a nuestro amable público de TV UNAM, de los Diálogos por la Democracia. Aquí estamos todos los domingos esperándolos para conversar sobre estos temas tan importantes sobre el presente y el futuro de la nación. Te esperamos en 8 días.